Muy bien, capítulo 4 de Filipenses, un pasaje con el que me he reído yo solo, haciendo recreando algunas situaciones. Por supuesto no lo haré hoy aquí, seré más solemne, pero en mi soledad cuando preparo esto yo mismo me río y hago algunas cosas que me parecen cómicas al no darnos más detalles el apóstol Pablo. El capítulo 4 de Filipenses, ya este es el último capítulo que nos corresponde de esta epístola. Hoy no avanzaremos seguramente más que unos versículos, porque todavía queda terreno por recorrer. Yo le he llamado a este pasaje de hoy, gozo en medio de las tensiones diarias. Gozo en medio de las tensiones diarias o de las tensiones de la vida, como usted quiera. Al inicio de este último capítulo, Pablo inicia conectando el capítulo 3 con el capítulo 4. Es una de las desventajas que varias veces les he dicho acerca de los títulos y los subtítulos y los capítulos y los versículos que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, sino que fueron añadidos posteriormente con una buena intención, para que comprendiéramos y tuviéramos unos patrones de lectura un poquito mejores, pero eso terminó haciendo cierto daño, porque quiebra muchas veces las ideas. Al romperse un capítulo e iniciar otro da la impresión que es otro asunto el que se trata, y muchas veces no es así. Este es uno de esos casos en los que el capítulo 4 pareciera ser un asunto totalmente diferente, pero no. Pablo lo conecta inmediatamente, el último versículo del capítulo 3 lo conecta con el primer versículo del capítulo 4, para hablarnos de un solo asunto. Y mire cómo comienza él diciendo, dice, así que, inmediatamente nos obliga a considerar todo, así que ¿qué? Bueno, pues todo lo que dijimos del capítulo 3, que nos tomó más o menos 4 domingos, 3 domingos, 4, si mal no estoy, solo el capítulo 3, por lo menos 3 o 4 domingos nos ha tomado. No tenemos ninguna prisa en terminar un libro de la Biblia con rapidez y darle una pincelada nada más, aunque debo ser honesto que no lo estamos tratando de manera expositiva, minuciosa. Si hiciéramos eso, nos llevaría un libro como este de solo 4 capítulos, pero nos llevaría por lo menos 6 meses para estudiarlo en todos los detalles, Y entiendo que por el trasfondo del que todos nosotros venimos, esa no es una disciplina a la que estemos habituados, lastimosamente. Y entonces nos cansamos, pero es la manera como debería enseñarse y predicarse la palabra del Señor. Y nosotros estamos apuntando a eso. La razón por qué yo no lo hago desde ahora estrictamente es en la consideración que quiero tener para con la mayoría, yo mismo, que no estamos acostumbrados a algo así, sino que estamos acostumbrados a la predicación temática. Es decir, que un domingo te tratan un tema y lo dejan ahí, y el otro domingo otro tema, y luego el otro, dependiendo cómo estén las cosas. No, esas cosas no terminan dando cimiento ni arraigo a ninguna vida. Ese sistema de predicación, ese tipo de predicación resulta ser muy motivante y muy entusiasta para una situación particular, pero no profundiza las raíces, no fundamenta, sino que solo vive el momento. Y entonces, como estamos nosotros seguros de que esto de la palabra del Señor tiene que ver con lo eterno y no con lo pasajero y temporal, por eso preferimos la predicación expositiva. Sí, advierto que no soy el mejor expositor de la palabra del Señor siguiendo este método. Hay maestros a los que tengo que aprenderles muchísimo, y estoy en ese aprendizaje. No soy el mejor expositor, y en la línea de la predicación expositiva sé que estoy bastante lejos, pero estamos apuntando a eso. ¿Amén? Estamos apuntando a eso. Muy bien, entonces en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice que en nombre de Dios, él le recuerda a la iglesia y a nosotros algunos mandamientos específicos
que debemos considerar. Y mire cómo inicia el saludo. Así que, hermanos míos y amados, es decir, por todo lo anterior que les dije en el capítulo 3, todo eso, así que por esas razones, por esos motivos, hermanos míos, amados y deseados, mira qué expresión tan paternalista y bonita que utiliza él. A pesar que va a llamar la atención, lo ha hecho ya desde el capítulo 2, ha llamado la atención en algunos aspectos que se estaban presentando en la iglesia que no eran correctos, y Pablo puntualiza esos detalles, llama la atención, pero nunca deja de verlos como hermanos amados y deseados. Él deseaba estar con ellos, deseaba verlos. Yo no sé si usted sea una de esas personas. Tristemente pienso que algunos no, porque nos lo demuestran con mucha facilidad. Que puede ausentarse de la comunidad, de esta comunidad de fe, por un mes o 2 meses, sin sentir ningún deseo de ver otra vez a los hermanos. Si eso es su caso, es una mala señal. Es una mala señal, porque lo normal es que uno desee estar con los hermanos en la fe, en comunión, es lo normal. De hecho, bueno, nosotros llevamos ya 3 años, yo no he tomado vacaciones, y no es porque no las quiera y no las necesite, es porque las circunstancias como tal no han dado para eso. Pero sé lo que es tomar unas vacaciones, irse unos 15 días, 20 días, y a los 8 días estar extrañando a los hermanos. Inclusive acortar las vacaciones, porque no, 3 domingos, no. Imagínense, hay la posibilidad de que a mí me operen a mediados de febrero, o marzo, o finales de febrero a más tardar. Es casi una seguridad. Y yo ya estoy pensando, ¿y cuántos días? ¿Cuántos domingos? Bueno, no sé, Señor, yo el segundo, máximo un domingo, pero el segundo yo quiero estar sentado ahí al menos. Y otro predicará, pero yo quiero estar ahí. No podría estar en la casa pasando convaleciente y el domingo y empezó el culto. Yo voy a estar aquí aunque esté allá. ¿Me entiende? Y voy a ver el rostro de muchos de ustedes, aunque no estuviese presente. Porque eso es lo que uno desea, es lo que anhela, es normal. Lo que es anormal es que creyentes nacidos de nuevo se ausenten de la comunidad de la fe para no ir a ningún lugar y no extrañen esos momentos de comunión. Eso es lo que se extraña. Y que uno le pregunte, hermano, ¿y cómo la está? Bien, hermano, bien. ¿En serio? Gracias por la falta que le hacemos, ¿no? Usted sí nos hace falta a nosotros. Porque eso no es lo normal, no. Y Pablo lo dice acá, ustedes son gozo y corona mía. Mire cómo les llama, son gozo y corona mía. Los tiene en un enorme aprecio. Él tiene un aprecio por ellos que es admirable, a pesar de que llama su atención. Porque cuando uno ama, justamente porque ama, llama la atención en cosas que no estén bien. ¿Quiénes están siguiendo el devocional que envío todos los días? ¿Quiénes lo siguen realmente? Mire, si el devocional a usted le parece un poco cansón y largo, tranquilo, le toma 3 minutos leerlo, no se demora más. Tranquilo, 3 minuticos es lo que se demora. Si le llena mucho espacio en el celular, elimínelo después de que lo lee. Elimínelo, ya tranquilo, no hay problema, pero no deje de leer la palabra del Señor. No deje de leerla. Esta semana, a raíz del devocional y la semana pasada por la línea que estoy llevando, trate usted de hacerlo, de hacer un devocional, de escribir un devocional diario. Trate de hacerlo. A ver cuántos días y cuántos meses aguanta. En mi caso llevo 3 años. Todos los días. Reduje el día sábado porque me significaba una carga. Pues no crea que es agarrar y sentarse y escribir ahí, no. Hay que dedicarle tiempo. Y de pronto
por la línea que estoy llevando, a veces elijo entonces ciertas series para que me sea un poco más fácil también. Porque no es todo las noches y las mañanas, ¿de qué será el devocional hoy, Señor? ¿De qué será? Sino que a veces elijo series para que me sea más fácil. Y algunas personas se cansan cuando son series así, les parece muy cansón. Y otros, los temas, mire que cuando hay temas bonitos, el Señor te ama, el Señor va a hacer esto contigo, eso las manitos llegan, los deditos y todo, y uy, tan lindo el devocional. Pero cuando viene la línea como la que estoy mandando, eso de disciplina y eso de cosas y esos asuntos, no, eso no, como que no gusta mucho. Ni siquiera de muchos de ustedes recibo una manito arriba, ni un visto bueno ni nada. Porque eso como que no nos entra mucho. Y un señor, que era un doctor que recibe los devocionales, después de que le hablé sobre la disciplina, algo del Señor, él llega y escribe esto y me dice, pastor, discúlpeme, mi pregunta. Yo tengo entendido que Diosito es muy bueno con nosotros. Y que Diosito no castiga a nadie. Entonces yo le respondí, querido doctor, entiendo su punto, pero creo que usted no se está refiriendo al Dios de la Biblia cuando le habla de Diosito. Empecemos por ahí. Porque nuestro Dios no es Diosito, es Dios. Y Él merece respeto y reverencia. Así que cuando se refiere al Dios de la Biblia, hable de Dios. Recíbame ese consejo con respeto. Segundo, el Dios de la Biblia sí disciplina a los que ama precisamente porque los ama. Por eso los disciplina. Y discúlpeme, ¿es usted padre? Y me dijo, sí. ¿Y usted disciplinó alguna vez a su hijo? Dijo, sí. ¿Y por qué lo hizo? Si usted es buen padre y lo ama. Dijo, bueno, precisamente porque hizo algo indebido y usted lo ama y tuvo que corregirlo. Exactamente lo mismo hace Dios. Hace eso con nosotros también. Lo mismo es lo que hace. Y tiene todo el derecho para hacerlo. Tiene todo el derecho para hacerlo. Así, entonces luego me respondió y dijo, sí, entiendo el punto. Solo que, cuando dijo solo que, le dije, una pregunta más. Usted como especialista en derecho y esto, sabe perfectamente que si un juez recibe a un delincuente allí para comparecer ante él porque hizo una falta y hay pruebas de la fiscalía ante él, y el juez simplemente no lo ve como algo grave y dice, no es tan grave lo que este muchacho ha hecho, solamente se robó un celular, en el intento de robárselo, en el camino de robárselo, hirió a una persona, pero no es tan grave. ¿Qué pensaría usted de ese juez? Cuando el juez dicte una sentencia sobre la base de lo que la ley le dice a él que debe hacerse en ese caso, todos van a decir que qué injusto fue ese juez. Fue injusto si no hizo lo que la ley dice. Pero si hace lo que la ley dice, hizo lo que tenía que hacer. Eso es todo. Dijo, sí, discúlpeme por no tener todo el panorama tan amplio. No soy un estudioso propiamente de esto, entonces tranquilo. Está bien esas clases de inquietud. Y me encanta cuando alguien interactúa con uno de esta manera, a través de un simple devocional, pero que interactúan con uno de esta forma. Porque le mueve a uno el interés de que las personas se interesen por la palabra de Dios. Y en esto descubre uno que definitivamente Dios es el que pone esa inquietud. Y quienes se interesarán y quienes no lo harán, eso lo hace el Señor. Entonces los trata de esta manera el apóstol Pablo y se refiere a ellos como amados, deseados, gozo y corona mía, y les da el primer mandamiento. Mira el primer mandamiento. No es una sugerencia, no es una recomendación, es un mandato. Les dice, estad así firmes en el Señor. La firmeza es un asunto de lo que se habla mucho en la Biblia. Muchísimas veces se nos habla de eso. De mantenernos firmes en la fe. De no fluctuar. De no ceder. Hay unos pasajes que quiero que consideremos rápidamente. Por ejemplo, 1 Corintios 12:13. Es un texto que quiero leer para ustedes. Primera de Corintios 12:13. Se lo voy a leer.
No, creo que ese no es. 12:13, creo yo. Bueno, vamos a este. 1 Corintios 15:58, correcto. 15:58, estoy mirando otro aquí. Así que, hermanos míos, amados, estad como firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Gálatas 5:1 es otro pasaje que vamos a mirar. Gálatas 5:1. Sed pues imitadores, ese no es, me pasé a Efesios. Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y segunda a los Tesalonicenses 2:15. Segunda a los Tesalonicenses 2:15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí la firmeza tiene que ver con la doctrina, es decir, hay un aspecto también en donde estamos llamados a mantenernos firmes, y no solo es en la comunión unos con otros, sino también en la doctrina. Pablo prepara el terreno por lo que va a decir en el versículo 2. En el versículo 2 él va a hablar del segundo mandamiento, pero lo va a hacer de manera personal. Va a aludir a dos mujeres en ese capítulo 2 que parece ser, versículo 2 sí, que parece ser tenían un conflicto entre sí. Y por eso ha preparado el terreno. Mire lo diplomático que es Pablo. Él no entra de una vez diciéndole a las dos hermanas, llamándolas a una reconvención, sino que prepara el terreno en el versículo 1 y les anima a la firmeza. A más, no les está adulando, entiéndame. Él no está siendo adulador. Lo que él dice, amados y deseados, es genuino. Pablo los ama realmente. A Pablo le interesa realmente esa grey que está en Filipos. Él no está siendo un adulador nada más. No, pero no va a dejar de decir lo que tiene que decir a dos personas que en algún momento lideraron la iglesia, pero que ahora han creado un problema al interior de la iglesia y las facciones se están dando a causa de ese conflicto que hay entre estas dos hermanas. Y ahí está el segundo mandamiento. El primer mandamiento tiene que ver con la firmeza en el Señor, estar firmes en la fe. Pero la pregunta que nos vemos obligados a hacer antes de pasar al 2, ¿cómo me mantengo firme? ¿Cómo? Es bien difícil que alguien se mantenga firme en la fe si no cultiva las disciplinas que el Señor dejó para nosotros en este caso. Por ejemplo, descuide usted la oración, descuide la lectura de la palabra de Dios, descuide la comunión, descuide esas cosas que son disciplinas fundamentales y se va a dar cuenta usted lo que comienza a pasar. Haga un ejercicio con su cuerpo nada más. Coma por un mes solamente proteína y nada más que proteína. Y su cuerpo va a fortalecerse en algunas áreas porque le está dando mucha proteína, pero en otras se va a debilitar. Eso es lo que va a suceder, porque el cuerpo está diseñado no solo para las proteínas, sino hay una variedad de alimentos que necesitamos. Ahora, no lo haga entonces con proteínas. Dele por un mes solamente carbohidratos. Y entonces va a contarnos y nos vamos a dar cuenta que está comiendo solo carbohidratos. Va a ser muy evidente para todos. Y su cuerpo se va a resentir en algunas áreas porque no está comiendo de manera nutrida. No se está nutriendo, está comiendo y posiblemente está quedando hasta satisfecho, pero no se está nutriendo. Y el cuerpo va a mostrar la falta de algunos alimentos específicos.
Sucede igual en este campo. Si usted deja la oración, la lectura de la palabra, la comunión, el compartir con otros hermanos, todas estas disciplinas, eso se va a comenzar a ver reflejado. Va a comenzar a ver. Y por supuesto, usted va a ser una veleta, muy fácil de ser llevado por cualquier viento de doctrina. Yo a menudo hablo con personas que los conoció uno siempre así, saltando de un lugar a otro. Y todavía hoy siguen en lo mismo. Y uno de pronto habla con ellos, y bueno, ¿y dónde estás ahora? No, si ahora sí se me reveló la verdad de Dios. ¿Y en dónde está? Estoy en tal y tal y tal iglesia. Bueno, hace 6 meses estaba en otra. Y hace 1 año estaba en otra y en otro lugar. No hay firmeza en personas como estas. No hay firmeza, no hay ninguna firmeza en esto. Y Pablo prepara todo el terreno y les lanza el primer mandamiento: estad pues firmes en el Señor. En el Señor. Ni siquiera dice en la fe que has conocido aquí, no, aquí dice en el Señor. La firmeza nuestra está arraigada en Cristo o no sirve en quien más esté. Es en Él, en Cristo. Así es que vale, para poder estar firmes. Y luego entra y nombra a las 2 hermanas, lo que prueba que el conflicto ya era público. Porque de no haber sido público el conflicto, Pablo no las hubiera mencionado por su nombre. Pero él las menciona. ¿Cómo es que les llama? Unos bonitos nombres, por si tiene dificultad para ponerle nombre a su hijita. Ahí hay 2. Ruego a Evodia y a Síntique porque lleva tilde en la primera I, Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Esto es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Esto es un llamado a la unidad, el mandamiento a la unidad. Es sabido, es lo que Pablo está diciendo, que estas 2 mujeres, que para él no son desconocidas, porque si usted lee el versículo 3, mire lo que dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Las conocía o no? Claro que las conocía. Un recorder rápido. La iglesia de Filipo fue fundada por el apóstol Pablo. Para cuando escribe esta carta, se cree que no habían pasado 10, 12 años desde que él la había fundado, y ahora está en la cárcel el apóstol Pablo. Es una iglesia relativamente nueva, pero fue fundada a orillas de un río. La primera ciudad europea, romana, pero europea, en Asia Menor, el continente europeo, a donde Pablo fue. Una iglesia fundada por el propio Señor, porque el Señor solo comisionó a Pablo. Usted va a encontrar detalles de eso a partir de Hechos 13, 14 y 15, va a encontrar detalles cómo fue la fundación de esta iglesia. Pablo ni siquiera tenía en mente ir para allá, pero el Señor se metió en medio y a través de la visión de un varón pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo terminó yendo a Macedonia, donde no encontró a ningún varón a quien compartirle el Evangelio, sino solo mujeres a la orilla de un río, lavando sus ropas y esto. Y Pablo fue allí y les habló. Y la primera convertida en esa ciudad fue una mujer llamada Lidia. Pero parece ser que junto con Lidia se convirtieron otras mujeres también. Y si bien es cierto que nosotros, por la Escritura, no creemos en el ministerio pastoral femenino, eso debe quedarnos claro, porque no hay en la Biblia un aval para eso. Estas mujeres no eran pastoras, eran diaconisas de esta iglesia, servidoras de esta iglesia, pero no pastoras. La Biblia no da lugar para el pastorado femenino, aunque a muchas mujeres que tienen la orientación feminista les moleste eso. El Dios de la Biblia no da licencia para eso. No a las mujeres. Esa función la destinó exclusivamente a los varones. Yo hubiera querido que la carga se repartiera también con las mujeres.
Pero cuando veo en la práctica lo que sucede, cuando hay ministerios femeninos a cargo, me doy cuenta que Dios tenía la razón. Y digo, sí, Dios sabe por qué. Y esto no tiene que ver con feminismo ni con machismo. Tiene que ver con el diseño de Dios. Ninguna de las mujeres aquí presentes debe sentirse molesta por esto. Porque ese fue el diseño de Dios. Es que Dios las diseñó a ustedes también para ser las que dan a luz. Pero no a nosotros. Y yo doy gloria a Dios por eso. Porque no me imagino nosotros como varones pariendo. Simplemente no lo imagino. Entonces cada cosa tiene su... Imagínense nosotros reclamándole al Señor porque no nos da la oportunidad de ser nosotros los que damos la vida. Igual lo hubiera sido en este caso. Luego, hermanas, que en la prédica no hacemos preguntas. Entonces, podemos entender eso. No hay en la Biblia un solo registro de una mujer pastora. No lo hay. Por no haber en la Biblia eso, ni en el Nuevo Testamento, una sola mención, no creemos que el ministerio pastoral sea para mujeres. Pero, eso ha llevado a un extremo a muchas iglesias de corte reformado, como la nuestra, a un extremo de desconocer el rol que la mujer puede tener en la iglesia. Y casi que anularlas completamente, y como le decía yo a unos hermanos reformados, ¿qué pueden hacer las mujeres en las iglesias reformadas, a más de respirar entonces? ¿Qué más pueden hacer? Porque si bien es cierto que el ministerio pastoral no es para ellas, ¿quiere decir que Dios no quiere que hagan nada en la iglesia? No, porque aquí hay una prueba de que estas mujeres servían como diaconisas en la iglesia. Lo que ellas no buscaban era el ser pastoras, porque sabían que eso no era para ellas, pero servían con gusto como diaconisas. Y ese debe ser el rol de una mujer. Al fin y al cabo, una mujer que se llame pastora, ¿no está para servir también? Pues sirva entonces. Y una mujer diaconisa no está para servir, haga lo mismo entonces que hace una que dice ser pastora, sirva. Y usted deje de llamarse pastora y sirva como si fuera una diaconisa. Y punto. Pero toda vez que una mujer toma el lugar como pastora de una iglesia, está usurpando el lugar que Dios le dio a un hombre. Y si conoce a alguna mujer pastora, dígale en nombre de Dios que Dios le manda a decir eso. Que si está como pastora, está usurpando el lugar de un hombre. ¿Oyó? Y usted como cristiano que entiende ya esto, deje de llamar a las esposas de los pastores pastoras, empezando por la mía. Mi esposa sabe que no es pastora. Yo no sé cómo llamarle. Ella se llama Marlene. Ella es la hermana Marlene. No es Marlene, Marlene. En N termina. Llámela así. Y ella no se molesta por eso. Ella no es ninguna pastora. Ella es la esposa del pastor. ¿Estamos? Uy, qué machista ese hombre. Bueno, lea la Biblia, escudriñe la Biblia y dígale a Dios que es machista. No a mí. Yo solamente replico lo que Dios ha enseñado en su palabra. ¿Estamos? Muy bien. Estas dos mujeres no eran pastoras, pero eran líderes en la iglesia. O sea que así hay algo que las mujeres están llamadas a hacer en la iglesia. Están llamadas a servir. Y Pablo dice, mire, no señalemos el error que él les está diciendo, dejémoslo para último. Mire lo que les dice a ellas. Estas dos combatieron conmigo en el evangelio. Esto encierra muchas cosas. Estas dos fueron de las pioneras que estuvieron conmigo trabajando en cada casa, en cada lugar de Filipos, llevando el evangelio. Ellas combatieron conmigo. Es posible que inclusive fueron coequiperas con Pablo cuando se enfrentó con los judaizantes en aquel lugar. Es decir, él tiene algo para decir bueno de ellas. Son hermanas en Cristo. Él no las ve como que no sean hermanas en Cristo. Porque la recomendación que da, en este caso aquí a Timoteo, es justamente para que sirva como puente, y junto con Clemente también, sirvan como puente para volver y traer a esas hermanas a una sana
comunión porque estaba quebrantándose la comunión. La razón no lo sabemos y no podemos ir más allá de la Escritura. No sabemos qué conflicto hubo entre ellas dos, pero sí sabemos que fue público porque Pablo lo trata de manera pública. Es decir, afectó a toda la iglesia. Y es muy seguro que algunos hermanos o hermanas decían, no, yo le doy la razón a la hermana Evodia. Es que la hermana Sintique en realidad está equivocada. Y las de Sintique entonces decían, no, yo voy con Sintique porque es que Evodia, ella siempre es así. Ella suele ser muy conflictiva. Y ahí en esa pugna se hicieron facciones hasta que le llegó el comentario al apóstol Pablo en la prisión. Y posiblemente Epafrodito o el propio Timoteo le contaron, está pasando esto, ¿recuerdas a la hermana Evodia y a Sintique? Pues claro que las recuerdo. Si esas mujeres son tremendas líderes. Y me ayudaron mucho en el inicio del ministerio. ¿Qué pasó con ella? Bueno, pues que hay un pleito entre ellas, no, fíjense que ya ni se hablan. Ahora la hermana se sienta de este lado, Evodia, y eso cuando va al culto. Y Sintique se sienta al otro para no verse. Hay un conflicto ahí, la iglesia está siendo afectada por eso. Y Pablo solamente dice, esas dos combatieron conmigo en el evangelio. Es más, son tan creyentes que estoy seguro, dice Pablo, que sus nombres siguen escritos en el libro de la vida. Hay un conflicto entre ellas dos, pero no significa que no sean cristianas y que hayan dejado de ser salvas. No. Sus nombres siguen escritos en el libro de la vida. Pero ruego a esas dos, les manda a decir directamente por el escrito, ruego, hermana Evodia, como mentor en el Señor, llamo tu atención para que arregles tu asunto con la hermana Sintique. Sintique, te ruego que arregles tu asunto con Evodia. Ya, paren este asunto. Siéntense a hablar. Y aunque la palabra no nos da ahora para que tratemos el tema, y no es el asunto que corresponde hoy, sobre la resolución de conflictos. De hecho, aquí había un conflicto. No sabemos la causa. Porque no se nos dice. No se nos dice si había un asunto de pleito entre ellas por celos ministeriales, porque una tenía más protagonismo que la otra. No lo sabemos. No sabemos si fue por asunto de que las hermanas eran solteras y llegó algún chico guapo y por ahí las dos le pusieron el ojo y resultó... No sabemos, no tenemos idea qué fue lo que pasó y podríamos especular. Mejor, para no hacerlo, limitémonos a lo que sí dice. Son dos mujeres creyentes que han tenido un recorrido en el Señor, pero que son seres humanos. Pablo no está diciendo, eso no debería presentarse entre ustedes porque ya ustedes son santas y corresponde a mujeres santas que sepan lidiar con... No les da un discurso. Él sabe que esas cosas se presentan, que siempre van a suceder, que mientras haya seres humanos en comunión, conviviendo allí, van a haber pleitos, ¿o no? Hemos tenido varios acá. Van a presentarse en situaciones así. Y producto de eso, al no saber cómo manejar esos conflictos, algunos van a terminar muy lastimados y otros van a terminar distanciándose de la fe y de la comunión de los hermanos. Ni modos. Pablo no omite el asunto, Pablo no hace como que no le dijeron nada y dejar que el Señor obre allá a ver qué pasa. No, Pablo dice no, esto está afectando a la iglesia y toca llamar la atención de las protagonistas. Y no se carga a ninguna de las dos, sino a las dos les ruego que sean de un mismo sentir y arreglen su asunto. Arreglen ese asunto porque no está bien. Un mandamiento a la unidad. Hermanos, debo decirles esto, es que nuestra relación con los hermanos es un reflejo de nuestra relación con Dios. Amén. Cómo me relaciono yo con mis hermanos dice mucho de cómo me estoy relacionando con Dios. Y una segunda cosa que tendríamos que decir de esto es que la sujeción obediente a la palabra de Dios por parte de todos en la iglesia es garantía de sana fraternidad. Si usted está sujeto a la palabra de Dios y el otro también y aquel también, entonces tiene que haber buena relación, buena fraternidad. Tiene que haberla.
porque obviamente esa sujeción a la palabra nos lleva a esto. Pero debemos evaluar nuestras relaciones, es importante, y debemos coincidir en lo que es fundamental, en lo básico, para que haya respeto en lo secundario que no coincidamos. ¿Me explico? Puede ser que hay cosas en las que nosotros no coincidimos. Usted no coincide con el hermano en esto o en aquello, pero eso no significa que dejemos de vernos como hermanos y respetarnos. Yo sé que por estar todos nosotros llegando de un trasfondo pentecostal, donde el dispensacionalismo es lo que reina allí, entonces cuando estamos enseñando los jueves ahora, las escuelas de interpretación escatológica, algunos están como muy expectantes, muy atentos, porque de pronto lo que escuchan para ellos es nuevo. Y quizás tienden a sentir, y yo mismo lo veo, digo, en esta iglesia, tenemos hermanos que son dispensacionalistas y tenemos a otros que no lo son. Y están aquí, son hermanos. Y yo no puedo decir que no son hermanos por el hecho de que no piensen como yo estoy pensando actualmente. No, eso lo dirá el Señor en su momento. Pero hay un punto en el que tenemos que coincidir en lo fundamental. Que Jesús es el Hijo de Dios, que encarnó, que dio su vida, que nos justificó ante Dios, eso es fundamental. Si alguien no cree eso, entonces no es hermano, no es hermano. Si alguien entre nosotros nos acompaña y canta muy lindo y todo esto, y colabora y da ofrendas y cosas, pero no cree que el Espíritu Santo es Dios, entonces no es nuestro hermano. Eso ya es otro asunto. ¿Estamos? Pero en otros aspectos, que hay un hermano que todavía siente que cuando estamos cantando, él está que suelta unas lenguas angelicales. Esas no existen, pero él está que las suelta. Ay, aquí me tengo que contener, no puedo porque yo quisiera. Eso no es motivo para que nos separemos, porque eso es secundario. Eso no es un motivo para que veamos al hermano como algo incorrecto, porque no es incorrecto, no está mal. ¿Qué tenemos que hacer en los conflictos? Doblegar con humildad el orgullo que amenace romper las relaciones. La mayoría de cosas, de veces, los conflictos no se resuelven por orgullo. Tengo un conflicto con el hermano tal, pero hasta que él no venga y hable conmigo, yo tampoco voy. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Y generalmente usted puede decir esto, pero ¿por qué me toca a mí siempre ser el que cede? Bueno, qué bienaventurado es usted. El Señor está obrando más en usted que en el otro. Hasta 70 veces 7. Y si usted tiene que dar la iniciativa, dar el primer paso, hágalo. Hágalo, que usted está ganando, aunque crea que no. Ay, es que ya me van a tomar por tonto o por tonta, porque siempre soy el que va y, hermano, ¿será que le hice algo a usted que está mal conmigo, que no me vuelva a ver, que no me salude, hermano? Pero mire una cosa, para la otra parte también, no se tome las cosas de manera personal. No se tome nada de manera personal. Un hermano llegó a la iglesia y habitualmente le saluda, pero esta vez llegó y no le saludó. No crea inmediatamente que es algo personal con usted y que ya está bravo, quién sabe por qué. ¿Qué le haría al hermano que hoy no me saludó? El hermano vino hoy con algún problema que lo tiene embotado y ni siquiera saludó como normalmente lo hace. Es decir, presumamos siempre lo bueno, no lo malo. Debe ser que algo le dice, de algo se enteró. ¿Qué sería, Dios mío? Y comienza usted a manejar cosas en la cabeza y genera más conflictos. No, esto es algo que no debemos hacer. Doblegar el orgullo, porque en la mayoría de casos hay orgullo. Entre estas dos mujeres algo pasó y no sabemos qué, y Pablo dice, esas dos mujeres combatieron conmigo en el Evangelio, sus nombres están en el libro de la vida, pero el daño que se está creando en la iglesia no puede seguir, tiene que arreglarse eso. Y mi hermano, aprendamos a hablar cuando hay diferencias entre nosotros. Aprendamos a hablar con amor, con respeto por el otro. Si es preciso en alguna ocasión que debamos tener algún testigo, hagamos lo que la Biblia dice. Agotando los recursos bíblicos.
Hablo con mi hermano porque tengo algo contra él o él tiene algo contra mí, es lo que yo supongo. Hablo con él, trato de remediar. Hablo con él para arreglar lo que está mal, no para generar un mayor conflicto. O si no, mejor no lo hago. Hay momentos que el conflicto es tan reciente que es mejor dejar un tiempito ahí. Porque están los ánimos están muy caldeados. Y hay que dejarlo quietico mejor, para que se apacigüe la cosa. Pero no siempre el tiempo arregla todo. Es decir, usted no puede decir, ahí dejo y después, supongo que eso ya está arreglado. Y usted supone algo mal, porque en lugar de que se haya arreglado con el tiempo el asunto, el hermano está ahora más resentido o más resentida. Entonces hay momentos que yo debo encarar una situación con respeto, con firmeza, con amor, pero arreglarla. Hermano, no quiero tener esa clase de conflictos con usted. ¿Usted se siente bien teniendo este conflicto conmigo? No. Bueno, arreglémoslo, hermano. Y hablar del asunto. Hablar del asunto. En lo que deba ceder, ceder, si no son cosas fundamentales. Pero en lo que deba ser comprensivo, soy comprensivo. Mire, el dicho es cierto. No somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Ni siquiera entre nosotros mismos. No a todo el mundo le caeremos bien. A muchos les vamos a caer bastante mal. Pero que no sea por culpa nuestra, sino por la apreciación que ellos tienen. ¿Estamos? Tercero, mira el versículo para no quedarnos más con estas dos mujeres que esperamos hayan arreglado su asunto, porque al final no lo sabemos. Pero esperamos que así fue. El mandamiento a un gozo ajeno a las circunstancias. Regocijaos en el Señor cuando todo vaya bien. Regocijaos en el Señor ¿cuándo? Hoy que las cosas no van bien. Hoy que los hijos no se portan de la mejor manera. Y Pablo usa una palabra para hablar del gozo duplicado, a la segunda potencia. 2 veces gozoso, regocijado. En el Señor, no es en otra cosa, no es en la circunstancia, no es en la persona que me provee esa clase de alegría. Porque aquí tenemos que entrar a distinguir lo que es el gozo, lo que es la alegría y lo que es la felicidad. Son cosas totalmente diferentes. El gozo es un fruto que el Espíritu Santo pone en el creyente nacido de nuevo. La alegría son momentos fugaces que por la adquisición de algún logro, de alguna meta, viene a mi vida. Y lo experimento por un momento. Estoy muy alegre porque pude comprar el carro que quería. Bueno, eso es un motivo de alegría. ¿Sabe qué le va a pasar pronto cuando tenga que meterle buen dinero a ese carro nuevo? Y cuando muestre que el gozo no depende de eso, la alegría sí. Estoy alegre porque logré terminar de pagar ese carro. Eso espero decir yo al final de este año. Estoy alegre porque eso es un motivo de alegría, pero no es gozo lo que hay en eso. El gozo va más allá. El gozo va al extremo de decir, a pesar de que yo podría perder el carro, porque no he podido pagar las cuotas como corresponde, mi gozo está en que el Señor está conmigo. Y si tengo carro, sigo gozoso. Y si no tengo, sigo gozoso. Porque mi gozo no depende de eso. ¿Estamos? Esto va mucho para los que hacen depender su gozo de qué tan cerca tengan a una persona determinada. Personas que la vida se les acaba porque la persona en quien pusieron su expectativa se le fue de al lado. Entonces usted es el que está cometiendo un error, porque usted está poniendo la expectativa de su gozo en una persona que perfectamente y casi con seguridad le va a fallar. Algunas más tarde que otras, pero le va a fallar. Y usted tenía toda su expectativa de gozo en esa persona, y cuando se va, se le derrumbó su mundo. Se acabó todo. Y ahora se quiere morir y está deprimido y está triste y está así y está así, porque toda la expectativa de su gozo estaba en esa persona. Error suyo.
Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor. Ni siquiera él dice, regocíjate en tu esposa o en tu esposo. Porque esos son momentos de alegría también fugaces. Esos también pasan. Esos están un momento, pero luego se van. Y él dice, lo único que nos mantiene regocijados siempre es el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es la causa del gozo, es el medio del gozo y es la finalidad del gozo. Él es todo esto. El gozo del creyente no es la alegría que ocasionalmente conocemos, ni siquiera la felicidad que tanto persiguen algunos. Este gozo es puesto por Dios y no puede experimentarse fuera de Él. Usted ha experimentado alegría y felicidad, seguramente, pero el gozo como tal, en su sentido estricto, solamente se produce por una sana y constante comunión con Dios. Y sí, hermano, usted puede ver una persona que está enfermo, un creyente enfermo, y de pronto y usted le pregunta, ¿y cómo está? Y él dice, pues hermano, estoy enfermo, pero eso no ha minado mi gozo. El gozo mío es que enfermo o con salud, mi nombre sigue escrito en el libro de la vida. Y en eso me gozo. Oye, pero te están rematando tu casa. Pero tengo una mansión allá en el cielo. Y ese es mi gozo. Sí, yo entiendo perfectamente que algunos piensan, vaya, si hablara de esa manera, así. ¿Usted cree que no pasamos por esas? Llegan momentos cuando usted tiene que renunciar a algunas cosas que amenazan que se las van a quitar porque no ha podido cumplir algo. Y usted tiene que decir, Señor, ni modo, hice todo lo que podía hacer. Que se lo lleve, que se lo lleve. Ya no puedo hacer más. Y parece como que en esos momentos cuando usted rinde todo así, algo sucede. Algo sucede. El gozo es algo que acompaña al creyente siempre por una razón, porque él se sabe salvo, hijo de Dios. Sí, estoy pobre, pero soy hijo de Dios, porque Dios sí tiene hijos pobres. La mayoría han sido pobres económicamente hablando, y no es porque están bajo maldición ni nada por el estilo. Es porque Dios sí sabe que si los hiciera ricos a todos, entonces los perdía a todos. Así que hay que oír muy bien a Pablo acá. Y el versículo 5, yo quisiera pasarlo por alto. Pero no puedo. En la predicación expositiva no podemos hacer eso. ¿Y sabe por qué lo quisiera pasar por alto? Porque es mi gran deuda personal con mucha gente. Por eso lo quisiera pasar de largo, porque dice, la gentileza, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Eso fue una bofetada para mí cuando lo leí. Porque esto habla de amabilidad que debería caracterizar al creyente. Lo opuesto a la amabilidad es la irritabilidad. Y yo admito con pesar, con tristeza y ante el Señor confesándolo como un pecado, que no soy muy amable. Soy muy poco amable. No soy muy gentil. Soy poco gentil. Soy huraño en muchas ocasiones. Irritable más ocasiones. Y esa es una deuda para mí. Y no sé para usted, pero Pablo dice que el creyente debería, ese es el ideal, ser conocido por su amabilidad y gentileza. Aunque sé que unos 2 o 3 dirán acá, ay, a mí no me parece, pastor, porque yo lo he visto que usted me presta un servicio y esto y lo otro y aquello. Ese es el grave problema precisamente, que seamos amables justamente con algunos, pero con otros no. Y ese es el problema. Eso es lo que es más delicado todavía, porque estamos haciendo acepción de personas y sabemos con quién ser gentiles y con quién ser amables y con quiénes no.
Y en esto hay que trabajar mucho, mucho. De hecho, honestamente, yo estoy tratando de hacerlo, aunque no me es fácil. Pero trato de hacerlo. Amables, ay Dios, es amable con esa persona que no maneja como uno quisiera que manejara, que condujera su auto. Y que se le atraviesa a uno y no le permite pasar y esto, y esas cosas que lo sacan a uno y uno se irrita y uno lo pasa y pasa mirando quién va manejando. ¿Quién es el que va manejando que lo hace de esa manera? Y yo tengo que confesar que muchas veces, no, mejor ni lo digo. Me comprometo demasiado con eso. Pero que es irritable eso. Y después uno dice, Señor, perdóname, esto no está bien. A la larga me estoy irritando con alguien que ni siquiera se da cuenta que yo me irrité con él. Yo fui el que perdí. Porque yo seguí y resulta que él ni se dio cuenta. El tipo va ahí tranquilo, es una persona muy mayor, va manejando a la velocidad que tiene él. Ahí despacio, él ya va lento en la vida, ya va calmado, ya va pausado, y yo todavía voy acelerado, como si tuviera 20 o 30. Y cuando paso por el lado digo, pero es un cucho que tiene la edad mía. Pero él sabe manejar más calmado que yo, y él sin saberlo me está enseñando algo a mí. Y yo me irrito, porque es que ocupa toda la vía y no me deja pasar. Cuando lo ves un señor como yo, y cuando me irrito después siento la reprensión también, porque te irritas. Y saben, mi hermano, nuestro cuerpo resiente todas esas cosas. Inmediatamente alguna área de nuestro cuerpo ¡pum!, recibe la información de que algo no estuvo bien. Y si usted deja que eso prospere, termina el día mal, pero mal. Yo he terminado días así, porque lo he permitido. No, la clave es, en el mismo momento, evita inclusive que la irritabilidad tome el lugar de la amabilidad. No sé si a usted le pasa que hay días que se levanta muy amable con todo el mundo. Dice, hoy quiero ser una persona, un ciudadano ejemplar y un creyente bueno. Y usted se levanta y si ve a alguien, buenos días vecino, y bueno, hoy no está de malos pulgas el vecino, buenos días. Y si hay que dejar salir a alguien en el carro, pues está bien, dejo salir a alguien primero. No salga usted vecino, no siga usted, no pase usted. Y ahora vamos a pelear porque ninguno de los dos quiere salir. Y usted se siente, dígame cómo se siente cuando comienza el día así. ¿Cierto que uno se siente bien? Uno siente paz. Uno dice, qué bueno es ser amable. Pues si es mejor ser amable que ser irritable, ¿por qué no lo hacemos más seguido? Y Pablo relaciona esto de la amabilidad y la gentileza con un asunto que nosotros decimos, ¿qué tiene que ver? Mire lo que dice. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Y qué con eso? Hay una conexión allí. Pablo está conectando estas dos cosas. Dice, sería bueno que el Señor viniera y me encontrara a mí en medio de un trancón bien bárbaro, maldiciendo y renegando. ¿O peleando con mi vecino por esto o por aquello? ¿Sería bueno eso? Dice, recuerda en toda circunstancia que el Señor está cerca. Sí, cuando el semáforo cambió y el de adelante se quedó como si nada mirando el celular. ¿No le pasa todo el tiempo eso? Y cambió el semáforo y él nada que se va, porque a la fija que usted lo rebasa y él está mirando el celular. Y usted dice, ¡ay! ¿A quién se le ocurre andar mirando el celular mientras maneja? A usted también se le ocurre a veces. A veces también. Y nos enojamos por eso. Y el Señor está a las puertas. Y Pablo dice, ¿no sería mejor que el Señor viniera y no te encontrara así de irritado? Porque puede ser que vayas al cielo con toda irritación, pero ¿no sería un mal momento? Un hermano viene, es como que un hermano viniera y le abordara a usted, y usted ya tiene una predisposición con ese hermano, y cuando lo ve acercarse, usted ya está como, hermano, mucho gusto, mire hermano, es que quiero decirle algo. Sí, ¿qué será, hermano? Cuénteme, ya usted está serio. Hermano, es que el Señor ha puesto en mi corazón a inquietar. ¿Qué le ha inquietado el Señor respecto a mí, hermano? No, anoche no podía yo dormir ni nada, y el Señor me inquietó y me ha hecho sentir claramente
que yo debo orar por usted. Qué bueno, hermano, siga orando por mí. Yo también oro por usted, hermano. Y además de eso me inquietó que le diera hoy estos 100,000 pesos. ¿Y usted no siente como que es una bofetada? ¿Usted no estaba siendo muy amable con el hermano? ¿Usted no quería como escucharlo? Y luego como que, ay, hermano, la cosa cambió, tomó otro matiz. Amabilidad en toda circunstancia. Les digo que siento pena con esto porque yo no soy muy amable. Y perdónenme si con ustedes de ustedes precisamente no he sido así. El versículo 6 para que vayamos terminando. Versículo 6, ¿qué dice? Ay, ay, ay. El mandamiento a la confianza. Por nada el cristiano debería sentirse afanado. Eso por supuesto aplica si el creyente está viviendo a la luz de los mandamientos del Señor. Por nada, dice. No, hermano, ¿cómo que por nada? Si supiera que me despidieron del trabajo. Yo soy el único que trabaja en esa casa y ahora, por nada estéis afanosos. Hermano, es que se me incendió la casa, quedé en la calle. Por nada estéis afanosos. Y entonces dice, claro, es que eso es fácil decirlo porque a él no se le quemó la casa. A él no le robaron el carro, fue a mí. Y desde allá me está diciendo, por nada estéis afanosos. Bueno, aquí dice que por nada. ¿Cómo cambiamos eso? El afán y la ansiedad es característica de la sociedad moderna. El afán y la ansiedad. Ansiosos por esto, afanados por lo otro. Todo el mundo parece vivir deprisa. Todo lo queremos rápido, instantáneo. Cuidado porque ya se demostró que todo lo que se cocina por microondas termina siendo cancerígeno. Si usted puede llegar y no aguanta. Yo no puedo esperar hasta que el almuerzo se cocine de manera debida. Ahí está el microondas, cocine ahí rápido algo que tengo hambre. ¿Por qué no disfruta un ratito colaborándole en la cocina a la esposa? Porque no sé si aquí hay hombres que cuando llegan a casa después del culto, se sientan en el sofá a mirar televisión, a que la esposa esté en la cocina preparando el almuerzo. Y desde allá, no oigo movimiento, no huele a nada. Venga para la cocina para que huela más rápido. Venga y ayude. ¿Verdad? ¿No sería mejor eso? Y se distrae. Pero como todo lo queremos rápido, eso nos genera ansiedad, nos genera afán. No, es que estoy detrás de esto, pero nada, todavía no. Y cuando nos volvemos ansiosos, tendemos a meter la mano para ayudarle a Dios con algo. Y cuando intentamos ayudarle a Dios con algo, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Equivocarnos. Porque Dios no necesita nuestra ayuda. No dice la palabra ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice. No dice eso en ninguna parte de la palabra. En la palabra dice esfuérzate. Pero no dice ayúdate que yo te ayudaré. Ahora, ¿que yo debo hacer muchas cosas? Sí. Lo que me compete hacer, lo debo hacer yo. Toda petición, y eso es lo que viene luego, porque si es que hay peticiones que me causan ansiedad, entonces Pablo dice, toda petición sea presentada delante de Dios, en lugar de andar divulgándola con los hermanos, por las redes sociales. Oren por mí, hermano, que es que mi esposo me abandonó. Eso no se dice por las redes sociales. Nos vamos a dar cuenta que le abandonó. Oren por mí, que es que, y cosas delicadas y hasta muy íntimas, la gente las sube a las redes sociales, a que todo el mundo se entere. Vaya usted a los centros comerciales y a los lugares y vea a todo el mundo en esta pose. ¿Se ha dado cuenta? Selfies por todo lado. Y mire los estados de las personas. A mí me causa gracia eso. Porque eso habla de la superficialidad en la que vivimos. Una vida muy superficial. Y sin embargo, afanados por otras cosas. La ansiedad, la zozobra,
son indicadores de desconfianza e incredulidad en Dios. Cuando usted vive ansioso, afanado y bajo zozobra, usted está desconfiando de Dios y usted está siendo incrédulo. Porque Él dijo, trae a mí tus cargas que yo las llevaré. Yo estaré contigo. Es decir, Dios nos está diciendo, confía en mí. Confía. Deja tu carrera, deja tu afán. Y terminamos con el versículo número 7. Pero mire las peticiones cómo se presentan. ¿Cómo? Delante de Dios, no delante de los hombres, con toda oración y ruego, pero... Esa parte se me olvidaba, pero con acción de gracias. Señor, están amenazando que me van a quitar la casa, pero yo vengo con acción de gracias ante ti, porque durante 20 años yo he podido disfrutar de esa casa. Amenazan que me la van a quitar, pero me la has dejado disfrutar 20 años. Gracias por ello, Señor. Con acción de gracias. Y para muchos es necesario que sepamos esto, porque algunas de las cosas que nos causan afán y ansiedad son enviadas por Dios para tenernos cortitos cerca a Él, porque si nos liberara de todo eso, no le necesitaríamos para nada. Porque muchos creen que necesitan a Dios solamente para asuntos relacionados con este mundo pasajero. Que les solucione un problema, que les provea dinero, que resuelva esta situación, que aquello, que lo otro. Solo para eso necesitamos a Dios. No. Todas esas cosas, muchas de esas cosas, usted y yo podemos resolverlas sin Dios inclusive. La gente del mundo resuelve esas cosas sin Dios. Pero lo que no pueden resolver es su estado eterno distante de Dios. Y eso nosotros ya lo tenemos resuelto. Es lo que Pablo va a decir, que ese es el motivo de nuestro gozo. Lo único que no podíamos resolver, Dios ya lo resolvió. Todo lo demás en este campo humano, Dios promete estar de nuestro lado para ayudarnos a resolverlo. Entonces, ¿cuál es el motivo del afán y la ansiedad? No hay lugar. Y el versículo 7, si me permite terminar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque eso es lo que viene como resultado de todo esto. Si ya no estoy ansioso, si ya no estoy afanado, si he aprendido a descansar en el Señor, ¿qué es lo que me acompaña? Paz. Paz. Pastor, ¿y no le da miedo? Hermano, ¿y no le da miedo tal cosa? Que te van a operar y no te da miedo. No, pues si me quedo en la camilla donde me estén operando y de ahí parto para el cielo, pues será que el Señor quiso eso y eso es mejor. ¿Cuál es el problema? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, el mundo sin Dios dice, pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo si te están quitando todo lo que construiste durante 20 años? ¿Cómo puedes tener esa paz? Bueno, porque yo sé que todo eso es pasajero. Algún día eso se iba, un día yo moriría también y esas cosas se quedarían acá. Por eso estoy tranquilo. Por eso tengo paz. Por supuesto, esto no puede ser el resultado sino de una íntima relación con Dios. De lo contrario, no. Cualquier cosita insignificante nos va a robar la paz. Pero si estamos en una perfecta comunión con Dios, a pesar de las circunstancias, vamos a disfrutar su paz. Amén. Señor, gracias por tu palabra.